Hola. Hola, profe, buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien acá en el trabajo? Ah, muy bien. ¿De qué trabajas? En una heladería. Ah, mira. eh, Así que acá estamos firmes. Encima hoy un día horrible, hay un viento. ¿En dónde estás? ¿En Madrid? Acá en Madrid, sí, sí. Ah, porque acá está re lindo. No, sí. No, acá está horrible. Se levantó viento de la costa, así que no, está fresco. No, acá está hermoso. La verdad que está re lindo. Qué bajón que haya vientito. Hola, profe. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Estoy paseando perro, profe, por ahí si tiene algún perro para pasear. Ah, mirá, qué bueno, che. Sí, pasa que el mío es bastante salvaje, te digo. Pero bueno, se lo voy No a importa, comentar. no importa. Tengo varias amigas que son muy perreras, así que te paso el dato. Bueno, profe. ¿Qué les pasó la semana pasada que no los vi? Trabajando, profe. Pasa que por ahí se complica con que entre gente y entre estar apagando la cámara y eso. Por ahí agarro y no directamente no estoy. Ah, bien. Sí, pero la semana pasada éramos, creo que era Leandro y yo nomás. ¿No? Leandro, éramos nosotros dos, creo. Quedé con un solo alumno. ¿Qué? ¿No? No, yo sinceramente me olvidé. Me habría acordado, no sé, 5 y algo cuando dijeron y me olvidé. Pasa que los lunes como que me re cuesta arrancar con las clases, o sea, organizarme. Sí, sí, me llamó la atención porque en general ustedes son un grupo cumplidor y que no hayan aparecido, dije, wow, ¿qué pasó acá? ¿De qué me perdí? No, que por ahí si pasa algo en el grupo y tiene algún inconveniente o con otra materia o con algo en especial, mientras me avisen, no hay problema. Es más, con los chicos de cuarto coordinamos tener clases cada 15 días, eh, pero por eso yo en ese sentido soy reflexible, pero la verdad que me había llamado la atención que no se hayan conectado. Sí, no, Bueno, no, la verdad que estaba todo bien, pasa que nada. Algunos trabajan, otros que por ahí cuesta arrancar y bueno, y después está el que no está porque no quiere. claro, olvídate. Bueno, chicos, yo para la clase pasada les había preparado un presi sobre discapacidad y juego, que igual ahora se los voy a pasar, eh, más que nada para que tengan una noción de cómo trabajar con ellos. Cualquier cosa y duda que les vaya surgiendo, me van preguntando. Lo hice muy sencillito. En realidad está pensado para, más que nada, más que para presentación, está pensado para que ustedes lo tengan como material, ¿sí? Porque en realidad lo que voy a plantear son distintos juegos. No me voy a abocar mucho en ninguna patología en especial, sino que lo hice a modo muy general igual. Si tienen alguna duda sobre algo o hayan trabajado con algún chico o conozcan a algún chico y quieran saber, no hay problema, no tengo ningún problema de contestarles.
Bueno, con respecto a las revistas, las estuve viendo, las corregí ayer. Perdón que no pude corregirla antes, la verdad que internet estuvo malísimo, estuve con muchos problemas de conectividad hasta en la semana, entonces recién ayer me pude realmente sentar y corregir. Lo que vi a modo general es, faltaron temas que tocar. Un grupo me hizo una infografía en vez de una revista, otros se enfocaron en un tema específico y no en todos. La idea era de la revista era que ustedes pudieran trabajar todos los temas mínimos los de la bibliografía, o sea, se podían agregar más referido a juegos, pero eran con un mínimo con toda la bibliografía que les había dado. La idea de hacerlo grupal era que se pudieran dividir esa bibliografía, y me pasó de que de ver revistas donde faltaron temas que tratar, donde pusieron frases, o sea, temas que estaban como demasiado escuetos, o sea, se podría haber desarrollado muchísimo más en un montón de temas, faltó mucho sustento, y había teoría como para poder hacer un buen artículo. En otro grupo me pasó que parecía un trabajo práctico en vez de una revista. La idea era que ustedes pudieran masticar toda esa teoría y pudieran ustedes redactar algo, ¿sí? Por ahí este copia y pegue tampoco me sirve, sino la idea era esto, ponerse en la piel de como si fueran un periodista y pudieran desarrollar un tema con sus palabras, ¿sí? Es por eso que les di todo el mes de agosto para que pudieran trabajarlo y sacarse dudas y masticarlo. Y me quedé corta, solamente un grupo a mi criterio lo hizo muy bien. El resto, vuelvan a verlo, vean las acotaciones que le dicen, pregunten y vuelvan a hacerlo. Porque le falta poquito, no le falta mucho, pero hay que ajustar un par de cositas. ¿Alguna duda al respecto de ese trabajo práctico? No, profe. Va, yo de mi parte. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Para arreglarlo la semana que viene. Ah, buenísimo. Yo ahora, cuando terminemos la clase, les abro como otro ítem más de tarea como recuperatorio de la revista, ¿sí? En realidad, como les digo, es muy poco lo que les falta, denle una vuelta de tuerca más y va a andar bien. Ahora les voy a compartir. A ver si es esta. Les quiero compartir la pantalla de Prezi. Ahí se me carga y las comparto. Bien, díganme si los ven todos. Está cargando. Bien. ¿Todo lo pueden ver? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a pasar directamente a juegos. Bueno, yo les puse ahí una introducción. Yo me manejé con un libro que se llama Actividad Física Adaptada al Juego y a los Alumnos con Discapacidad. Es un libro que ya está medio viejito,
yo lo conseguí en el IDES, pero los juegos no pasan de moda y como vieron, hay juegos tradicionales, hay juegos que podemos adaptar, que podamos reinventar, adecuarle ciertas reglas, así que en realidad tiene bastante vigencia, pese a que se haya escrito hace un tiempo atrás. Bueno, ahí sacó una definición que dice que Huizinga dice que el juego es una actividad libre que se realiza dentro de determinadas reglas libremente aceptadas, pero absolutamente obligatorias. Si llevamos el juego a la escuela, espera que admitir a alguien más. Si llevamos el juego a la escuela, debemos considerarlo como un instrumento trascendental del aprendizaje para incidir en la formación integral del niño. El juego ayuda a la socialización, promueve el desarrollo de capacidades físicas y motrices, favorece el respeto por las diferencias, a la norma, al espíritu en equipo, a la cooperación y a la superación. ¿Sí? Esto es un poco una síntesis de lo que venimos trabajando, de lo que vimos en la clase anterior, de lo que ustedes trabajaron con la revista. Entonces, en realidad es a modo de presentación esta definición, pero bueno, ustedes ya la tienen bastante claro. Y si hablamos de discapacidad, tenemos 4 grandes clasificaciones, si queremos llamarlo así, ¿sí? Tenemos la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual, la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Si hablamos de discapacidad visual y discapacidad auditiva, suelen llamarse discapacidades sensoriales. Muchas veces les van a decir, sí, es una persona con discapacidad sensorial, y ahí tenemos que ver si es visual o auditiva, ¿sí? Pero estos son como los grandes 4 ejes. Si vamos a la discapacidad motriz, Se le silenció el micrófono, profe. perdón, se había silenciado. Si hablamos de una discapacidad motriz, ahí está. El alumno con una discapacidad motora es aquel que presenta de manera transitoria o permanente alguna alteración en su aparato motor debido a un anormal funcionamiento en el sistema nervioso central y que en grado variable limita algunas de las actividades que puede realizar el resto de los niños y niñas de su edad. Con esto de que puede ser transitorio o permanente, me refiero a que, por ejemplo, puede haber niños que se hayan quebrado y puedan presentar yeso, o lo hayan operado y tenga que usar muletas o valvas, y es transitorio, ¿sí? Es hasta que se cure. Y hay otros chicos que lo usan de manera permanente, pueden usar valvas, pueden usar silla, pueden usar andadores, ¿sí? Eso es más permanente. Las personas afectadas por estas alteraciones presentan una clara desventaja en su aparato locomotor, determinada por limitaciones posturales, de desplazamiento, de coordinación y manipulación. Actualmente hay 22 disciplinas consideradas como deportes paralímpicos y muchos de ellos pueden adaptarse con pequeñas modificaciones para ser practicadas por personas que utilizan sillas de ruedas principalmente. Por ejemplo, el básquet en silla. Nosotros acá en Trelew tenemos un gran equipo de Sedich, los chicos de Sedich, que mayormente son adultos. Hay un par de jugadores que son jóvenes, pero en general son adultos, y han logrado ganar grandes campeonatos, y bueno, pueden acercarse a Sedich a conocerlos también. Yo les puse en cada una de las discapacidades 5 juegos para que ustedes lo tomen a modo de ejemplo. Por ejemplo, el tirar del poste, van a ver que tienen el contenido principal,
que vendría a ser el control de la fuerza, de la organización espacial y la precisión. El terreno, siempre tenemos que tener en cuenta el espacio donde vamos a trabajar con los chicos con discapacidad, ¿sí? Si es con silla, o por ejemplo, si tenemos un chico con discapacidad visual, tiene que ser un lugar amplio. Si es con una persona con discapacidad visual, tenemos que hacerle conocer el lugar donde se va a ir desplazando. Si es un chico con silla, tiene que ser amplio también para que él pueda manejarse de manera autónoma con la silla sin tropezarse o encontrarse con algún obstáculo que no le permita desenvolverse bien. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta dónde vamos a trabajar, ¿sí? Bueno, en este caso, este juego dice que es en un terreno liso y llano, preferiblemente en un suelo de parqué de cemento PVC. En este caso se van a trabajar con materiales que son las bolas de bocha o pelotas de trapo. Va a tener un poste o cualquier objeto cilíndrico que pueda tumbarse. Podemos utilizar, por ejemplo, botellas, ¿sí? Siempre pensemos en cómo podemos adecuar, si no tenemos los materiales, cómo estos materiales los podemos reemplazar por alguno de uso cotidiano. Bueno, después dice, bueno, la cantidad de participantes, la situación inicial, un jugador está delante del cono, a una distancia de 1,5 metros, con 4 o 6 bolas en su poder. ¿Cómo se juega? El desarrollo es, a la señal deben lanzar las bolas una a una para tratar de tirar el poste al suelo. Una vez finalizada, lo hace el siguiente. Gana el que tira con menos lanzamiento. Las variantes, también presenta variantes. Aproximar las bolas al máximo del cilindro sin derribarlo, colocar las bolas dentro del cilindro dificultando el derribo. Observaciones, preferiblemente para personas con tetraplegia o parálisis cerebral con gran afectación del tren superior. ¿Alguna duda hasta acá? No, Buenísimo. Como pueden ver, este juego no solamente está pensado para un chico con silla de ruedas, sino que pueden participar todo el grupo, ¿sí? La idea es que sean juegos inclusivos. Otro juego es el tragabolas, ¿no? También necesitamos un espacio llano. Ahí la idea es que los chicos puedan embocar, ¿sí?, las pelotitas dentro de la caja. En este caso está pensado para chicos con sillas, pero si lo podemos hacer tranquilamente utilizando sillas comunes, o sea, puede estar el chico con silla de ruedas en una y las otras 3 que sean sillas de aula, ¿sí? Y los ponemos en la misma posición de trabajo, ¿sí?, para que no haya más ventajas o desventajas. El tiro al pato, ahí se trabaja todo lo que son las habilidades motrices básicas y la orientación espacial. También se trabaja con pelotitas de bocha o de trapo. En este caso, el jugador tiene que lanzar 6 bolas que va a tener su poder y va a tener al profesor a una distancia de 1,5 metros. Lo que tiene que hacer es, el profesor va a ir caminando y el lanzador lo que va a hacer es ir desplazándose e intentar acertar los pies del profesor. Podemos hacerlo también en grupos y asignar a uno de los compañeros en el rol del profesor y ir rotándose. Acá en el slalom con balón, la idea es trabajar en distintas postas, digamos, ¿no? Que tranquilamente lo puede hacer un chico con sillas, siempre habiendo un espacio importante para que se pueda mover lo más autónomamente posible, y que a la vez también lo pueden hacer sus compañeros. Entonces ahí tenemos un trabajo de desplazamiento, de tiro al aro, de ir moviéndose entre conos, ¿no?, en hacer saltar la pelota. O sea, como vieron, hay un montón de juegos que se pueden hacer en conjunto con sus compañeros, solamente adaptando un poquito la situación. En el juego de los números,
lo que tienen que hacer los chicos es intentar, dice, si en el suelo lo permite, podrá prescindirle de, o podemos darle colchonetas, y pues lo que tienen que hacer es intentar hacer la representación en número. Lo pueden hacer, podemos sacar al chico en silla, ponerlo en colchoneta y que lo haga, o lo puede hacer desde la misma silla con el tren superior y los compañeros con el cuervo. Eso lo pueden hacer en grupo para facilitarlo o de manera individual. ¿Alguna duda con la discapacidad motriz? Creo que no, profe. Bien, cualquier cosa me van preguntando, por ahí si conocen algún caso o algo que les haga ruido, preguntan. Bueno, la discapacidad intelectual es la discapacidad como más común que vemos en las escuelas, ¿sí? Ya sea, vemos chicos con síndrome de Down, chicos con autismo, chicos con retraso madurativo. Es como la discapacidad como más común que se pueden ver. Lo que tiene la discapacidad intelectual es que en realidad mayormente lo que vamos a hacer es adaptar las reglas, o sea, explicar el modo de explicación, porque quizás vamos a tener que mostrarlas, poner el cuerpo y mostrarlo para que lo entienda más, o hacer consignas cortas, ¿sí? Hacerlas en paso, pero en general a nivel físico no tienen demasiadas dificultades, ¿sí? Bueno, les puse el concepto que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Esta definición va a ir acompañada de unas premisas que clarifican el concepto. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el contexto del ambiente comunitario típicos de los iguales de edad y cultura. ¿Qué pasa? Aclaro esto por ahí. Muchas veces tenemos chicos que vienen de otros lados, de otras regiones, por ejemplo, de la comunidad boliviana, ¿sí? Entonces, por ahí no utilizan el mismo lenguaje nuestro porque tienen cierto regionalismo, o norteño, o de su país. Entonces, pensamos que tienen alguna discapacidad intelectual, y en realidad es una cuestión de comunicación, o una cuestión cultural, ¿sí? Que todavía no logra adaptarse a la realidad de acá, de la escuela, de la zona, ¿no? Entonces, pareciera que no nos entendieran, pero lo que tenemos que es ver si nos entienden, o es solamente que hay problemas en la comunicación y lo podemos resolver. No tiene nada que ver con sus limitaciones cognitivas. Bueno, dice, una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y conductuales. En una persona las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades. Un propósito importante de la descripción de las limitaciones es el desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo. Si se mantienen apoyos personalizados, apropiados durante un largo periodo, el funcionamiento en la vida de las personas con discapacidad intelectual generalmente mejorará. Este enfoque concibe a la discapacidad como un ajuste en las capacidades de la persona, el contexto en el que funciona y los apoyos necesarios. Hoy hablamos de discapacidad y de barreras para el aprendizaje y la participación. Es decir, la sociedad, el contexto, debe brindarle, sacarle las barreras a la persona con discapacidad, ¿sí? Porque muchas veces es una cuestión más de las dificultades que tiene el contexto que la que tiene la misma persona con discapacidad, ¿sí? Entonces, el funcionamiento intelectual está relacionado con las siguientes dimensiones: las habilidades intelectuales, la conducta adaptativa, la participación, la interacción y los roles sociales, la salud física, mental y etiológica, y el contexto, ambientes y cultura. Bueno, el juego de los sonidos. Acá también podemos tranquilamente trabajar con todo el grupo. En este caso está planteado para un gimnasio o una sala, porque también se puede hacer en un aula, por ejemplo, si hay un acto y no podemos usar el Zoom o el patio porque nos está lloviendo,
podemos hacerlo en el aula corriendo las cosas, es un juego que me permite trabajarlo. Bueno, miren lo viejo que es, que está diciendo en el material un cassette. En este caso nosotros pondríamos o el celular, o un parlante, o un pendrive. La idea es tener grabados distintos sonidos, que serán en base de algún cuento, podemos hacerlo en base de algún cuento, y la idea es que los chicos puedan imitar esos sonidos. Después tenemos el globo volador, que es un estilo, un acercamiento al vóley, ¿no? Porque necesitamos una red, y en vez de una pelota vamos a trabajar con un globo, con uno o más. Entonces el equipo tiene que mantener el globo en el aire y enviarlo para el equipo contrario. Entonces le digo que es como un acercamiento al vóley, digamos. El ringo stick es como, también, es parecido al hockey, ¿sí? Ellos le dicen ringo a los palos, que nosotros podríamos usarlo, por ejemplo, si tenemos palos de hockey buenísimo, y si no, lo que podemos utilizar serían palos de escoba. Y dice que el juego consistirá en desplazar el palo hasta la portería, o sea, hasta el arco, y marcar el gol. También lo podemos tomar como un preacercamiento al hockey. El ruido musical. Acá trabajamos lo que es la organización temporal y la percepción auditiva. En este caso se van a sentar en el suelo, una disposición de círculo, donde cada jugador con el instrumento musical se van a elegir instrumentos musicales que pueden ser instrumentos que hayan hecho ellos mismos, ¿no? Ellos, por ejemplo, si vemos el material, dicen que podemos utilizar botella de plástico, que podemos ponerle garbanzos, arroz, cascabeles, ¿no? Eso se puede trabajar en conjunto con el profe de música. Por ejemplo, si el profe de música está con algún proyecto de instrumentos musicales hechos con materiales reciclados, esta es una buena oportunidad para trabajar en conjunto. Entonces ahí los chicos tienen que experimentar libremente el instrumento y hacerlo sonar. Y después hacer se trata de hacer un poco de ruido y a la vez un stop, donde no se debe oír nada. Esto también es, ¿no?, la consigna de ver cuánto atienden o comprenden las consignas. Después poder hacer sonar el instrumento como muy fuerte, muy flojito, muy deprisa, más despacio, ¿no? A ver cuánto comprenden las consignas y cuán atentos están. El otro juego es el de la selva, también un juego, en realidad son como muchos juegos, y en este caso trabajamos todo lo que son las habilidades motrices básicas y en un gimnasio. Ahí ya vieron que hay más cosas específicamente de educación física que podemos tener en la escuela. Siempre con los chicos con discapacidad intelectual tienen que tener en cuenta esto. Vamos paso a paso explicándole cada uno de los juegos. Le voy a mostrar cómo se hace. Le voy a decir, a ver, hacerlo, a ver si comprendió la consigna, para después poder ver si lo puede hacer solo. Si no, va a necesitar de nuestro acompañamiento en cada uno de los juegos que tiene que hacer. ¿Alguna duda con discapacidad intelectual? No, profe. Bien, tenemos lo que es... No. Buenísimo. Tenemos lo que es discapacidad visual. Acá la discapacidad visual es una alteración en el sentido de la vista, que esta puede ser total o parcial. Acá hay una clasificación que tenemos. Las personas con deficiencias visuales, que son aquellas que presentan una disminución significativa, pero con suficiente visión para ver la luz, orientarse en ella y usarlo con propósitos funcionales. Estas personas presentan un campo de visión funcional, pero reducido, difuso, sin contornos definidos, con predominio de sombras. Por tanto, la información visual que perciben no es completa. ¿Sí? Acá hablamos de deficiencias visuales también cuando utilizan anteojos. ¿Sí? Puede ser
mayor o menor. Muchas veces utilizamos anteojos solamente de descanso, que no sería un gran problema, pero sí aquellos que tienen una graduación muy alta, ¿sí? Muchos chicos pueden, más que nada los adolescentes, no tanto los niños, pero los adolescentes muchas veces van a ver que utilizan lentes de contacto para hacer actividad física, justamente por la incomodidad de los lentes, y en los niños hay lentes que son medios de plástico, para evitar que se rompan esas cosas. Pero bueno, O tenemos si que no tener... vienen con las tiritas. Claro, con las tiritas también. Pero bueno, nosotros como profes tenemos que tener en cuenta estos recaudos cuando tenemos un chico con lentes. Por ejemplo, con los juegos de pelota, ¿no? Que no le golpee la cara, que no le golpee los lentes, ¿no? Que son cosas que por ahí no nos ponemos a pensar, pero que son importantes. Bueno, después tenemos las personas ciegas, que tienen una ausencia total o una percepción muy mínima de la luz que le impide su uso funcional. Estas personas obtienen su información por vía auditiva y táctil. Las principales dificultades que encuentran las personas con discapacidad visual son dificultades en la percepción que le permiten identificar personas, objetos, espacios de forma visual, dificultad para leer texto, que no tengan tipografía adecuada, de gran tamaño. Bueno, en el caso de los chicos que sí puedan ver algo, tenemos que adaptarle lo que va a leer a una letra mayoritariamente en imprenta mayúscula y en un tamaño mucho más grande. En el caso de ser ciego, la transcripción de braille, o con la información sonora adicional. Hoy en día contamos tanto en los teléfonos como en las computadoras con el lector de texto. Entonces hay una aplicación que podemos utilizar, entonces que le puede leer el texto o lo que aparezca en la pantalla. Después tenemos dificultades para detectar obstáculos y dificultad en la orientación de los nuevos espacios. Entonces, si vamos a trabajar con una persona ciega, lo que tenemos que hacer en primer lugar es mostrarles el espacio, ¿sí? Cuando digo mostrarles el espacio es acompañarlo en el reconocimiento del espacio donde se va a desplazar el niño o la persona con discapacidad visual. Y evitar, o sea, sacar todos los obstáculos posibles para que tenga un mejor desplazamiento en el espacio. Bueno, acá también podemos jugar tranquilamente en grupo. En este caso, lo que también podemos hacer, y que muchas veces se trabaja con los chicos ciegos, es en compañía de algún compañero que lo ayude a guiarse, ¿sí? En este juego, principalmente, lo que se hace es cada pareja elige un sonido de un animal y se desplaza por por ejemplo, por el gimnasio, imitando el sonido. Y son distintas con la forma de desplazamiento. Por ejemplo, si soy un perro, lo voy a hacer en 4 patas, ¿no? Siempre con los ojos tapados. Y dice, el educador y los miembros de cada pareja deben localizarse. O sea, la pareja se va a separar y van a empezar a hacer los sonidos y me tengo que desplazar por todo el gimnasio buscando mi pata. Solamente con la audición. El código secreto es un juego donde hay obstáculos y tenemos una línea de partida y una línea de llegada. En la línea de partida van a ir los jugadores con los ojos vendados, y en la línea de llegada va a estar mi compañero que me va a ir guiando para no tropezarme con los obstáculos, ¿sí? El fútbol indio es otro juego. El juego consiste en ir golpeando el balón con las manos sin levantarlo del suelo, intentando colocarlo entre las piernas de algún compañero, y si esto sucede, el jugador seguirá participando, pero de espaldas. A la segunda vez que el balón pase por debajo de sus piernas, quedará eliminado. Está prohibido elevar el balón y el juego termina cuando quedan 2 jugadores. Esto se hace en círculo. Esto también, tranquilamente lo podemos hacer entre todos, con los ojos cerrados o con los ojos tapados. Responder al número, otro juego que podemos hacerlo entre todos. Tenemos una fila del 1 al 5 y el continuador, el educador, dirá un número y los jugadores que tengan de cada equipo deberán salir a su derecha de la fila y dar una vuelta completa.
y regresar a su lugar de origen. El primero que llegue consigue un punto para su equipo. Nada, muy sencillo. ¿Qué pasó? ¿Cuál? ¿La secuencia de movimientos? Sí, Ay, Sí. perdón. profe. No sé, Después seguimos hablando. Ah, sí, sí. perdón, como que se cortó, parece. Se me cortó a mí. Bien, ahí están viendo la pantalla. ¿Están viendo la pantalla, Ahí sí, chicos? profe. Bien, buenísimo. Sí, profe. Entonces, genial, entonces continúo. Bueno, el juego matar es similar al golbol. ¿Jugaron alguna vez al golbol? ¿No? No, ¿Tuvieron, yo no. tuvieron No, yo tampoco. educación especial? Todavía no la tienen, ¿no? ¿En la materia? Sí, sí, sí. Ah, bueno, seguramente con la profe, o lo van a ver, bueno, jugarlo ahora con esto de la virtualidad imposible, pero seguramente van a conocer el juego de golbol, es muy Sí, conocido. profe. Bien. Bueno, este es como parecido, en realidad es parecido tampoco, porque en realidad los chicos de golpe están todos acostados, pero bueno, es como les decía, es un aproximado a, como hemos visto en el otro en hockey, bueno, este es un aproximado al golpe. La idea es como golpear a los que están en el medio. Y después finalmente tenemos la discapacidad auditiva, que acá es una discapacidad que puede ser total o parcial en la percepción de la audición. En esta discapacidad se distinguen las personas sordas, que poseen una deficiencia total o profunda, y las hipoacúsicas, que poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con un resto auditivo, el cual pueden mejorar con el uso de audífonos, el aparato electrónico que amplifica los sonidos. La discapacidad auditiva aparece como invisible, ya que no presenta características físicas evidentes, y se hace notoria fundamentalmente por el uso del audífono y en las personas que han nacido sordas o han adquirido la pérdida auditiva muy temprana edad por un modo de hablar. ¿Sí? Muchas personas sordas lo que hacen es lectura de labios. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta si tengo una persona sorda adelante es siempre mirarlo a la cara y asegurarme que me esté mirando para que me pueda leer los labios. También con ellos en realidad no tenés mucha adaptación física, que digamos, porque, o sea, lo único que sí tengo que tener en cuenta es que comprenda las consignas y que no sean juegos vinculados al sonido, pero después en lo motor puede trabajar tranquilamente. En este caso, les puse el juego de los colores, donde se forman 3 equipos situados en un círculo y cada uno con un balón. El profesor se colocará enfrente de estos y le asignará un color. El maestro sacará una tarjeta de uno de los 3 colores, dependiendo del color que saque, el equipo tendrá que botar el balón, hasta que no saque otra tarjeta diferente, no van a parar. Cuando el maestro saque otra tarjeta, ese equipo dejará de votar y lo hará el equipo del otro color. ¿Sí? Tipo semáforo. Entonces, mi comunicación va a ser visual, mostrándole los colores, y no importa si me oye o no, porque todo va a pasar por los colores. El caso del 100 Ps, se divide la clase en grupos y se colocan a todos los participantes en círculo, uno detrás del otro. Colocaremos a los alumnos en fila y el niño con una discapacidad auditiva va primero. Se sentarán todos de rodillas, de los que están atrás de él, entonces el profesor con sus manos marcará un ritmo que debe desplazarse, así el niño solo podrá seguir el ritmo visualmente.
mientras que sus compañeros podrán hacerlo de forma auditiva y visual. En este caso, por ejemplo, tocar, no sé, aplaudir 3 veces, patear, hacer con los piecitos, no sé, 5 veces, y así, o hacer una combinación entre ellos. Entonces, el chico sordo lo que va a hacer, me va a imitar a mí en lo que hago, y el resto sí lo va a poder hacer escuchándolo. El azul y el rosa, podemos utilizar otros colores también, pero bueno, en este caso se llama así. Es para una separación de grupos, ¿sí? Cuando el profesor saque un pañuelo de uno de los colores, el grupo tendrá que salir a agarrar al otro equipo hasta que lleguen a una zona delimitada que es para salvarse. Al finalizar cada ronda, el profesor hará un recuento de los que han sido agarrados por el grupo contrario. La carrera de brujas van a estar formados en fila, y cada grupo tiene una pica que se le coloca entre las piernas a modo de escoba. Una pica es un palo. En relevos, sale el primero de cada fila corriendo con la escoba entre las piernas, el palo entre las piernas, y agarrado con las manos. Y como si se tratase de una bruja, hasta llegar a un determinado lugar y volver a la posición inicial para entregarle el palo al siguiente. Un juego de poste. Y el pasar por el aro se trabaja en pareja, donde deberán ir tomados de la mano e intentar agarrar al resto de los compañeros, y se van a ir uniendo a medida que vayan siendo atrapados. En general, la discapacidad auditiva, como les digo, no tiene mayores dificultades. Bien, ¿alguna duda al respecto? No, profe. No, Bueno, en general era para que puedan ver algunos tipos de juegos que pueden utilizar en las clases, solamente modificando algunas de las reglas, pero en general pueden trabajar con el grupo en sí, porque como les decía, hoy en día agarramos una suplencia o trabajamos en un club o en algún lugar y podemos tener chicos con discapacidad, cualquiera de ellas. Entonces, bueno, la idea era que ustedes pudieran tener, como les digo, ese as bajo la manga y poder decir, le puedo adaptar esto o aquello, solamente para que lo tengan a modo de conocimiento. Y siempre tengan en cuenta que si no tenemos los elementos, las tortuguitas, los conos, siempre intentar buscar reemplazarlo con algún elemento de uso cotidiano. Por ejemplo, vieron que en alguno de los juegos decía o las bolas de bocha o bien pelotas hechas con trapo, que podemos usar medidas en desuso. Esto era un poco para que tengan otra mirada de cómo podemos jugar con los chicos con discapacidad, que por ahí había sido un tema que no les había proporcionado bibliografía, pero sí quería que lo conozcan. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, esto por esto teníamos que armar una clase de educación física para educación especial, así que creo que nos va a servir. Bien. nos ayudás, profe, de última. Tengo un Power que le hice a los chicos años anteriores sobre discapacidad, que de última, bueno, la semana que viene, ¿ustedes para cuándo tienen la clase? Para este viernes. No, muy cerquita. Para este viernes, ¿no? Sí. Sí, creo que sí. Nosotros tenemos que armar una clase para 20 alumnos y que uno esté integrado, digamos, y tiene que ser discapacidad intelectual ¿Tiene que ser qué? ¿Perdón? moderada. Discapacidad intelectual moderada, si no me equivoco. Bien. A ver si es esta. Las quiero mostrar. Sí, no van a tener mayores dificultades, porque como vieron, en realidad hay varios juegos que pueden solamente adaptarles o las reglas, porque cuando trabajamos con chicos con discapacidad intelectual, el tema principalmente con ellos es esto de explicarles las reglas.
¿sí? Tienen que ser cortitas, simples, y siempre lo mejor es mostrarle cómo hacerlo, ¿sí? Porque muchos de ellos trabajan por imitación. Entonces, eso siempre tienen que tener en cuenta con la discapacidad intelectual. Y vieron que los juegos que les presenté no tienen demasiada dificultad. Estaba mirando a ver si les puedo mostrar. Ah, esta es. Yo hace un par de años que vengo trabajando con los chicos al tema de juegos y discapacidad. En este caso yo les voy a compartir una pantalla. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, este no es el PowerPoint ideal para una presentación, ¿sí? Porque van a ver que van a ser muchas diapositivas, pero sí la idea es que les quede como material de consulta. Entonces, ¿ahí todos los están viendo al Power? Sí, se ve. Bien, entonces, a ver si la puedo ampliar. Bueno. Bueno, yo acá a los chicos les cuento que hay una línea de tiempo sobre la educación especial y cómo ha ido cambiando. Antes las personas con discapacidad eran consideradas como hijos del demonio, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía? Se mataba, o se los tiraba por los montes o en el río, porque no se aceptaba la discapacidad. Después de eso pasaron a una época que los consideraban todos como enfermos mentales, entonces los metían en asilos. Hasta que, y después empezaron a aparecer las escuelas especiales, pero ¿qué pasaba? Las escuelas especiales no estaban en el centro. Las escuelas especiales están en periferia, y si ustedes ven las escuelas especiales de nuestras ciudades, están en periferia, no están en el centro. ¿Por qué? Porque la discapacidad, cuanto menos se vea, es mejor. Recién ahora, en este siglo, es como más aceptada la discapacidad. Y más ahora, con el paradigma de la inclusión, que ya los chicos pueden estar en escuelas comunes, por decirlo así. Salvo aquellos que tengan una discapacidad muy grave y no necesite otro tipo de atención, que es, por ejemplo, una atención para que él aprenda a hacer las cosas autónomas, que por ahí en la escuela común no se lo puede brindar. Bueno, esto un poco viene por ahí. Esto de la Organización Mundial de la Salud dice que tiene como el objetivo de ofrecer una unificación en el concepto de discapacidad. Hubieron muchos tipos de conceptualización. Hoy se la tiene en cuenta como tenemos que tener en cuenta la condición de salud, los factores personales, los factores ambientales, y ahí definimos discapacidad, ¿no? Otra cosa de los que yo les digo es cuando hablamos con una persona con discapacidad, muchos dicen, ¿cómo tendría que llamarle? Discapacitado, persona con discapacidad, y en realidad lo que no estamos teniendo en cuenta es que esa persona tiene un nombre, ¿no? En este caso, el chiste es, mi nombre es Alberto, primero es una persona con una identidad, que tiene una discapacidad, sí, pero es una persona, y tenemos que llamarlo por su nombre. Porque también van a escuchar en las escuelas que dicen, el TGD, el autista, el Down. Y nos olvidamos que esa persona no es una patología caminando, es una persona y tiene un nombre y tenemos que llamarlo por su nombre. Por otro lado, ¿cómo se les dice? ¿Sí? Hace un tiempo atrás hubo una convención donde se acordó que se le llame persona con discapacidad, ¿sí? No es ni discapacitado, ni personas especiales, ni personas con capacidades diferentes, ni inválidos, ni minusválidos, ni paralíticos, lisiados, enfermitos, no, se les dice persona con discapacidad. Cuando hablamos de grupo de personas o personas vulnerables, son grupos de atención primaria. Cuando hablamos con una persona de discapacidad intelectual, no le decimos ni mogólico, ni retrasado, ni discapacidad mentales, sino que se le decimos persona con discapacidad intelectual.
Las personas normales y personas anormales no son personas con discapacidad o personas sin discapacidad. También decimos el sordomudo, el mudito, no, son personas con discapacidad auditiva o personas sordas, ¿sí? Que seas una persona sorda no significa que tengas un problema, que tengas un mudismo, ¿sí? Hay muchas personas sordas que trabajan la oralidad, o sea que no son todos sordomudos por ser sordos. Si decimos que no podemos decir que tiene un defecto de nacimiento, no, decimos que tiene una discapacidad congénita, o sea que nació con esa discapacidad. Tampoco decimos ni mutilado, ni muco, ni cortadito, ni mochada. Se dice persona con amputación o amputado. ¿Sí? Hoy en día también tenemos que tener en cuenta que hay personas trasplantados, ¿no? Que también el trasplante ocasiona que empiece a tener algún tipo de discapacidad. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta con la discapacidad intelectual? Que tienen pequeñas incoordinaciones generales, desequilibrios posturales y torpeza, desorganización en el espacio-temporal, inestabilidad en la concentración y atención, por eso es lo que les digo de las consignas cortas y claras, la posibilidad de tomar ciertas responsabilidades, no tenemos que tener miedo en darles responsabilidades porque lo pueden hacer, y la idea es esa, para que se empiecen a mover lo más autónomamente posible, cierta conciencia de sus limitaciones y posibilidades, y la posibilidad de participar en deportes en conjuntos y competencias. Hoy en día tenemos un montón de deportes que pueden hacer las personas con discapacidad. Bueno, las causas pueden ser prenatales, o sea, antes del nacimiento, y pueden ser por el alcoholismo o drogadicción de la madre, por problemas genéticos, por alguna enfermedad que trae aparejada malformaciones genéticas, por toxoplasmosis. ¿Saben lo que es la toxoplasmosis? No, pero... La toxoplasmosis es una enfermedad que transmiten los gatos cuando la mujer está embarazada. Se manifiesta como una gripe, pero que puede traer aparejado algún tipo de discapacidad en el bebé. Igual pasa con la rubiola o la papera, que son enfermedades que pueden también inferir en el embarazo. La mala alimentación de la madre. Después hay causas natales que se dan en el momento del nacimiento, donde por ejemplo se da la anoxia, o sea que el bebé no recibe el suficiente oxígeno, y esto puede producir una discapacidad mental. Antes se usaba mucho el forceps, que es como una pinza que se utiliza para sacar la cabeza del bebé. Esa pinza a veces aplastaba mucho la cabeza y podía traer consecuencias. O bien por condiciones genéticas, con genes anormales heredados por los padres. Después tenemos la discapacidad postnatal, o sea, después del nacimiento, que pueden ser por traumatismo, o sea, por ejemplo, por golpes, por inhalaciones de gases, por microcefalia, que consiste en un desarrollo menor del cerebro, de la cabecita, o una macrocefalia, donde se agranda la cabeza. Acá tienen las fotos de unos niños con micro y macrocefalia, o puede ser hidrocefalia, donde hay una acumulación anormal del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Bueno, en este caso yo cuando armé este PowerPoint, yo le había preguntado a los chicos cuáles eran las enfermedades que más, o sea, que ellos tenían curiosidad o querían conocer. Una de las discapacidades mentales o intelectuales, perdón, más comunes es el síndrome de Down, que se da por una alteración genética, ¿sí? Que es en el par 21, donde en vez de presentar 2 cromosomas, se presentan 3 cromosomas. No necesariamente es genético, o sea, lo heredé porque yo tengo un familiar no, puede resultar de padres sin ninguna enfermedad genética y puede resultar un chico con síndrome de Down tranquilamente. Lo que sí, por ejemplo, cuando vos estás en la semana 12 de embarazo, te hacen una ecografía donde se puede ver cuánta probabilidad, porque miden todas las partes del bebé y pueden decir que si hay una probabilidad que tenga síndrome de Down o no. Lo que ocasiona es, muchas veces tenemos un retraso mental que puede ser entre leve y grave. No todos los chicos con síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual grande, pero sí tiene unas características físicas muy propias
de este síndrome. Una es la estatura baja, suelen ser chicos bajitos, con una cabeza pequeña y redondeada, una frente inclinada, con las orejas de implantación baja, ojos sesgados, la boca abierta, con la lengua grande y fisurada, los dedos meñiques cortos y curvados hacia adentro, manos anchas, y suelen tener problemas respiratorios y cardíacos. Bueno, esto es la inestabilidad atlantoaxial, la tenemos que tener en cuenta cuando hace deportes, ¿no? Se encuentra, dice el atra se encuentra en la primera vértebra y en la apófisis odontoides de la segunda vértebra, y se puede ver en una radiografía. Los síntomas pueden ser lesiones nerviosas que pueden ocurrir en cualquier momento, y los padres lo que tienen que observar de sus niños es si sufren cambios en la forma de caminar, cómo usan sus brazos y sus manos, si inclinan la cabeza o se quejan de dolor de cuello, si sufren cambios en el funcionamiento intestinal o cambios en general de todo el organismo, y si tienen alguna aparición de alguna debilidad. Lo que tenemos con los chicos con síndrome de Down es, son hipotónicos, ¿sí? Por eso también como es lo de la boca. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer de todo, chicos. Los chicos con síndrome de Down pueden hacer de todo, pueden hacer trabajo aeróbico, pueden hacer trabajo de fuerzas, pueden hacer, no sé, fútbol, natación, básquet, lo que se les ocurra. No tienen grandes dificultades físicas para trabajar. Bueno, el síndrome de X frágil ya es una causa de retraso mental hereditario, y su diagnóstico, más que nada, se confunde, porque al ser tardío se confunde muchas veces con el autismo. Pero tiene unas características físicas muy prominentes, que son la cara alargada, las orejas grandes y separadas. Esta se da principalmente, es una enfermedad de varones, ¿sí? ¿Qué tienen? Hiperelasticidad articular, trastorno de atención, timidez extrema, evitación en la mirada, se mira para el otro lado, un lenguaje repetitivo, ecolálico, de tipos como aleteos, morderse la mano, angustia, hipersensibilidad en los estímulos, resistencia a los cambios. En las mujeres se presenta con angustia y timidez. Como le digo, es principalmente de los varones, pero puede haber una excepción que lo pueda tener alguna mujer. ¿Cómo tenemos que trabajar con ellos? Principalmente trabajamos, como lo hacemos con muchos chicos con autismo, trabajamos con las agendas. Este es un tipo de agenda donde lo que me va a marcar son las rutinas, según el horario, lo que va a ir haciendo. Y a medida que lo va haciendo, va sacando la figurita, ¿sí? Bueno, AMESI es uno de los grandes, tiene una fundación que ayuda mucho a el trabajo con los chicos con X frágil. Pueden realizar actividades físicas que impliquen desplazamientos, juegos, paseos, deportes, y actividades relajantes, como escuchar música, técnicas de relajación, para liberar la excesiva energía acumulada como consecuencia de interacciones sociales. Yo te paso rapidito porque por ahí el X frágil no es una patología muy común en la zona, pero sí, bueno, los chicos querían conocerla, y lo que tenemos que tener en cuenta también es esto de evitar los lugares multitudinarios, donde haya, más que nada por el manejo de la ansiedad, ¿sí? Después vamos a anticiparle qué es lo que vamos a hacer en cada momento para que no le agarre tanta angustia. Y vamos a darles órdenes en un tono firme, pero cálido. Bueno, acá trabajamos mucho con lo que es la psicomotricidad, con la percepción sensorial, el esquema corporal, el equilibrio, el control motriz y la respiración. Bueno, este es un síndrome de Lesch-Nyhan. Es una enfermedad donde más que nada vamos a trabajar lo que es la rehabilitación, ¿sí? Los chicos se encuentran, para la otra foto, muy postrados en silla de ruedas, y lo que hace es morderse a sí mismo. Después, otra de las enfermedades más comunes que sí vamos a ver muchos en las escuelas son el autismo,
Acá está la Fundación Ángeles de Cristal, que trabaja con los maestros y profes para ayudarlos a guiarse en el trabajo con los chicos con autismo. Trabajan con agenda para ir determinando qué actividad hacer en cada momento, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta con un chico con autismo? Que tiene un lenguaje limitado, muchas veces presentan escolarias, o sea que repitan lo mismo que oyen, se ríen sin razón evidente, no soportan los cambios y se obsesionan por las rutinas, por eso es el uso de la agenda. El desarrollo generalizado, el trastorno generalizado del desarrollo con el DSM-5 los clasifica en autismo, Asperger, síndrome de Rett, trastorno generalizado de desarrollo sin especificación y el trastorno desintegrativo infantil. Son todos muy similares, salvo que tienen alguna diferencia entre ellos, pero comparten algunas características. Bueno, el síndrome de Rett es un trastorno que afecta principalmente a las niñas y donde hay una pérdida total o parcial de las capacidades manuales adquiridas y del habla. Tiene un retraso en el crecimiento de la cabeza y una grave invalidez mental. ¿Sí? Ellas tienen hipotonía, una regresión al desarrollo, el crecimiento de la cabeza más pequeña de lo habitual, o sea, suelen tener microcefalia, algunas de ellas, no todas, y una pérdida del uso de las manos, o que realizan movimientos estereotipados y repetitivos. Estoy avanzando. Bueno, el Asperger es, tienen cosas muy similares al autismo, solamente que tienen un coeficiente intelectual superior al normal, ¿sí? Son como mucho más inteligentes. Pero, al igual que el autismo, tienen problemas en la comunicación. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta. Actividades en la integración sensorial, cuando trabajamos con chicos con discapacidad, podemos hacer todo lo que es sensorial, ¿sí? Por ejemplo, no sé, brincar en una cama elástica, jalar de objetos como una cuerda, recibir un abrazo, caminar con las manos. Estas son más que nada tips de cosas que pueden hacerse desde lo sensorial. No sé, mecerse en la hamaca, jugar con contenidos de alto contenido táctil. Podemos hacer como un cubo con distintas texturas, ¿no? Jugar con mantas, con bloques. Bueno, acá un par más de actividades que podemos ir haciendo con ellos. Bueno, acá lo que yo seguramente ya trabajaron con la profe de educación especial, así que no me voy a parar en esto, es la diferencia entre integración e inclusión. Y esto sí, tener en cuenta, como les digo, siempre el espacio donde voy a trabajar con los chicos con discapacidad, ¿sí? En torno a los límites corporales. Si voy a trabajar con un chico con discapacidad motriz, que tenga espacio para moverse con su silla, o con, no sé, las valvas o las muletas, ¿no? ¿Qué lenguajes voy a utilizar con ellos? ¿Cuáles son los más adecuados? Teniendo en cuenta si tengo que modificarle la forma, el peso, la textura, el tamaño de los elementos. ¿Sí? Acá algunos deportes de los chicos que pueden hacer, fíjense cómo esta persona le falta una pierna, sin embargo, tiene un apoyo que es justamente adaptado a su pierna para que pueda hacer atletismo, esquiar. Esta seguramente sería una persona en silla o con valvas, sin embargo puede esquiar adaptándole el material, arco y flecha, surf. Acá, cosas que tenemos que tener, que podemos utilizar, que podemos tener en el cotidiano, el trabajo con tubo, con telas de colores, togas, bolsitas con pompones, rollo de papel higiénico, globos, burbujeros, pañuelos. Son cosas que podemos utilizar en nuestra clase, sacándolo de nuestra casa. Y bueno, hay algunos deportes que pueden hacer las personas con discapacidad, por ejemplo, atletismo, salto en largo, jabalina o bala, natación, básquet, fútbol,
lo que se hace es adaptarle las reglas, ¿sí? Por ahí no son muchas las adaptaciones. Hockey adaptado. Bueno, acá algunos elementos de cómo los vamos a manejar. Y después, para que conozcan algunas actividades que hacen los chicos con discapacidad. Por ejemplo, gimnasia artística, esquí. Kayak, natación. Y torneos propios, por ejemplo, el EPADE, el PAREPADE, que está conformado por las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Es exclusivamente de la Patagonia, donde participan nuestros alumnos con discapacidad de Chubut. Torneos nacionales Evita, los Panamericanos. Estos chicos que les estoy mostrando son chicos acá de Chubut. Bien, ¿alguna duda? Se me fueron un montón. Acá estamos, profe. Ah, muy bien, muy bien. Bien, bueno, espero que les sirva. Si ustedes quieren, se lo subo. Si no, no hay problema, es solamente para ustedes. Espero que les haya Sí, servido la explicación. ¿Cómo? Sí, profe, si lo puedes subir. Dale, le subo. No hay problema. mejor, gracias. Gracias. Bien. ¿Les sirvió? ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Buenísimo, chicos. Bueno, los dejo porque ya nos fuimos de hora. Así que, bueno, que tengan una buena semana y me alegro que les haya servido la explicación. Y cualquier duda que tengan, no duden en consultar. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Chao, chicos. Sí, Nos vemos el lunes que viene. profe, nos vemos. Nos Chao, vemos. gracias. Chao, chao.